Começamos mais um tutorial do alimento diário. Comenzamos un tutorial más del alimento diario, del tema general Cristo, el centro conector de la obra de Dios. El título de este volumen del libro número 2, el libro 2, el título es La reconexión del hombre con Dios. Y aquí está la tapa del libro. Este es el libro que vamos a hablar. Nosotros vamos a abordar hoy la semana 1 de este volumen. El título de la semana 1 del día lunes es así: todo fue creado para estar conectado con Dios. Voy a leer aquí porque este resumen aquí es muy importante. Es una introducción de lo que se va a tratar durante toda la semana 1. Dice así: en el reino de Dios estamos siendo entrelazados con Él y con los hombres, tal como un tejido al ser confeccionado. Somos entretejidos con Dios verticalmente en la urdiembre y con los hombres horizontalmente en la trama. Este proceso exige extremada presión para producir un tejido compacto y resistente. La textura de Dios con los hombres es realizada en amor y se extiende hasta la eternidad, donde se va a revelar la esperanza de gloria, o la redención, a la transfiguración de nuestro cuerpo. Hasta allí seremos trabajados en este proceso y el amor será a nosotros perfeccionados, con Dios siempre siendo agregado a nuestro ser a medida que el lavado del agua por la palabra nos purifica y elimina los elementos del viejo hombre. El fluir divino elimina mentira, vanidades y nos llena con verdad y realidad. Hoy en la iglesia Dios infunde en nosotros su amor, llenándonos con realidad hasta alcanzar toda la plenitud. Entonces aquí es un bosquejo de los días de la semana que vamos a ver en esta semana. En el día martes dice así: el hombre es vital para el cumplimiento del propósito de Dios. Y aquí hay un versículo que es Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo Dios hermoso en su debido tiempo, y también puso eternidad en el corazón del hombre, sin que él pueda descubrir las obras que hizo desde el principio hasta el fin. Entonces aquí nosotros vemos el propósito de Dios haber creado al hombre. Aquí en Génesis 2:7 dice: entonces formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre comenzó a ser un alma viviente. Este aliento de vida es el Neshama en hebreo, aliento de vida, que es el soplo de Dios. Esto está también en Proverbios 20:27, que nos muestra allí que este soplo de vida, este aliento de vida, también puede ser llamado de espíritu del hombre. Entonces Dios sopló para dentro de nosotros, y este soplar de Dios se tornó en nosotros el espíritu del hombre. Gracias al Señor. Y allí nuestro espíritu no vino del polvo de la tierra, no es como nuestro cuerpo, que es hecho del polvo de la tierra y está limitado al tiempo y al espacio. Pero nuestro espíritu no está limitado al tiempo y al espacio. Y al recibir el suplir de Dios, el hombre entonces pasó a ser un alma viviente. Por tanto, el espíritu y el alma humanos no son terreno ni son materia, por eso no mueren. Nuestro espíritu y nuestra alma vinieron de la esfera de la eternidad, provenientes del soplar del Dios eterno. Eclesiastés ya cité, y también Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y sus adoradores adorarán en espíritu y en verdad. A pesar de que somos
hechos del polvo de la tierra. Este cuerpo es el cuerpo de la carne. Sin embargo, hay dentro de nosotros un espíritu, el espíritu del hombre, y Dios busca que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, a pesar de estar en este cuerpo hecho del polvo de la tierra, nosotros podemos contactar a nuestro Dios a través del espíritu del hombre que fue hecho por medio del soplo de Dios. Son estos los que Dios busca para sus adoradores. Amén, hermanos. Entonces aquí nos muestra que nuestro espíritu es para adorar a Dios y tener comunión con Él. Nuestra alma es nuestra personalidad, a pesar que somos billones y billones en el mundo, y cada uno tiene su personalidad diferente a la otra. Entonces, cada ser humano es único. Es importante para Dios. Esta diferencia, cada uno tener su personalidad, esto para Dios es óptimo, porque Dios es el único que rige esta orquesta universal. Entonces, Él consigue quitar de nosotros, sacar de nosotros una melodía armoniosa, bien armoniosa. Es lo que Él quiere, es lo que está haciendo con el hombre, gracias al Señor. Y también nosotros vamos a hablar un poco sobre el logo marca de este. Está grabado en la parte delantera, que es que nosotros tenemos el amor de Dios, que es la urdiembre. Está en los hilos verticales, y también tenemos trama, que está en lo horizontal, y simboliza que primero es el amor de Dios para con nosotros, pero debemos amarnos unos a los otros. Entonces necesitamos tejer este tejido de amor con la urdiembre y con la trama. Gracias al Señor. Entonces llegamos al día miércoles, es alimentados con la verdad y entrelazados con Dios en amor. Nosotros podemos ver aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros vamos a ver aquí la importancia de nuestro cuerpo. Dios aún quiere usar nuestro cuerpo. En Colosenses, nosotros vemos en Colosenses lo que molestaba a la iglesia en Colosas para seguir adelante. Es las muchas influencias de otras doctrinas. Por ejemplo, una de ellas es el gnosticismo, que dice que toda materia es mala, que toda la carne es mala. Entonces, nosotros necesitamos someter la carne a privaciones, a sufrimientos, hasta aún privarnos del alimento, hacer ayuno forzado, todo esto para que el hombre pueda ser perfeccionado. No tiene sentido. La carne nunca va a ser perfeccionada, va a ser reformada. Esto Dios ya lo sabía, por eso que Cristo ya murió por nosotros en la cruz, y Él murió por causa de nuestra carne. Romanos 6, todo el capítulo 6 de Romanos habla que nosotros estamos crucificados con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, y nuestra carne murió con Él. Ahora no hay más problemas de la carne. Si vivimos en el Espíritu, la carne se sujeta al Espíritu. Amén. Esto es muy importante. Es importante saber usar el cuerpo. Aquí yo creo que Dios, si fuese la carne mala, entonces ¿por qué Dios creó a nuestro cuerpo, que es de carne, que es hecho del polvo de la tierra? Es porque Dios quiere usar este cuerpo aún aquí en la tierra. Dios quiere usar este cuerpo que fue
hecho del polvo de la tierra en la creación, pero aún así Dios quiere que el hombre comiese del árbol de la vida. Dios colocó al hombre en el jardín del Edén y Dios preparó todo el escenario para que el hombre pueda vivir todas las condiciones favorables para el hombre. Tenía todo tipo de frutas, hierbas para el alimento, agradable a la vista y buenas para el alimento, pero Dios también creó el árbol de la vida en medio del jardín. Entonces, a pesar de que el hombre tenía todo en la creación, pero Dios quería que el hombre comiese del árbol de la vida, que era el mismo Dios que era la vida. Y a través de la vida divina, Dios quiere crear una nueva creación. Entonces, el objetivo de Dios es crear una nueva creación. Alimentarse del árbol de la vida. El hombre comiendo del árbol de la vida, él iba a ser una nueva creación. Y el hombre sería transferido a una dimensión espiritual celestial y eterna. Esto era el propósito de Dios para que el hombre sea llevado hacia arriba. Y ahí, en el día jueves, nosotros vemos que este propósito se interrumpió por una tragedia, la tragedia de la desconexión. Y esta tragedia de la desconexión es por medio de mentiras y homicidios. Entonces, aquí en 1 de Juan 3, nosotros podemos ver aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablos. Tenemos dos categorías de hijos, hijos de Dios y hijo del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no procede de Dios, ni aquel que no ama a su hermano. Entonces Dios nos habla nuevamente aquí la palabra amar al hermano. Amar al hermano está relacionado a la esencia de Dios porque Dios es amor. Entonces nuevamente nos muestra que Dios quiere entrelazar un tejido de amor. No hay tercera categoría, solamente estos dos. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. En Juan 8:44 nos muestra así: ¿quién era este diablo? Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre. Entonces, ¿quién? El Señor estaba hablando a aquel grupo de personas. Ellos son hijos del diablo y el diablo es su padre. Y queréis satisfacer sus deseos. Él fue homicida desde el principio. Homicida, usted sabe, es aquel que comete homicidio, o sea, mata a los hermanos. Homicida es matar a los hombres. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces él no podría nunca afirmarse en la verdad, porque él no es la verdad. Verdad es nuestro único Dios. Dios es el único y Él es verdad. La única realidad en el universo es nuestro Dios. Lo contrario a esto es mentira. Entonces el diablo es totalmente contrario a Dios. Y él es mentira, pero a veces él se disfraza más o menos en la semejanza de la verdad, pero no es. Entonces usted le quita la máscara y él es pura mentira. Y es homicida, él mata. Y aquí nosotros tenemos un caso de Caín, que mató a su hermano. En Génesis 4:3 al 5, vamos a ver cómo él mató a su hermano. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Caín nos muestra después que él fue el primero homicida, porque él mató a su hermano. ¿Por qué él mató? Porque él tuvo la envidia de Abel. Porque la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, la ofrenda de Abel agradó a Dios y la ofrenda de Caín o su ofrenda no fue aceptada por Dios. Por eso él comenzó a tener envidia de su hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con la envidia, porque la envidia puede desarrollarse y finalmente cae al odio. Y el odio, el Señor Jesús dijo que usted no necesita ni matar a su hermano, pero si usted tiene odio en su corazón, usted en su corazón ya le mató. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso es importante librarnos de estos engaños, estas trampas que el diablo nos coloca, y debemos ser simples, usando la palabra viva del Señor, recibiéndola con simplicidad como verdad. Verdad es la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios, la palabra profética que hemos disfrutado toda la semana, inclusive ahora, es muy fuerte. La inmersión en la palabra, esto trae mucha alegría para nosotros, mucha luz, pero al mismo tiempo debemos usar de simplicidad, decir sí, amén, para estas palabras que el Señor nos ha dado para nuestro disfrute. No vamos a caer en las trampas del diablo nunca más. Entonces el día viernes dice, rescatados para el reino de su Hijo, tanto en posición como en disposición. La primer parte del alimento diario del día viernes, la primera semana, él menciona versículos de Romanos 1, 18 y 28 al 31. Usted ve todo un desarrollo a partir de la mentira, a partir de las cosas que no son verdades, que son vanidades. Miren, es terrible esto. Para practicar cosas inconvenientes, llenos de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, dolo, malignidad, siendo difamadores, calumniadores, aborrecen a Dios, insolentes, soberbios. Miren cuántas cosas, presunciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, insensatos, sin afecto natural y sin misericordia. Todo esto es hijo del diablo, esta misma esencia. Esto sale todo aquí. Entonces, hermanos, esto debemos rescatar todas que están bajo del dominio del diablo y irlo para el reino del Hijo de su amor. Nosotros necesitamos nosotros tenemos que obtener un tejido de amor. Este tejido de amor, en verdad, es la nueva creación. Necesitamos ir a las calles, predicar el Evangelio, usar las herramientas sobrenatural que es el puedo orar por usted, salvar a las personas y traerlas a la vida de la iglesia. Y así, junto con nosotros, pueden entonces tejer este tejido de amor, Dios como el amor, esencialmente, y nosotros amarnos a las personas como la trama, y así nosotros vamos tejiendo un tejido firme. Satanás quiere engendrar contiendas entre los hombres, usando todo tipo de engaños, mala fe y malicia. Satanás no para, entonces nosotros estamos aquí, en verdad, estamos en una guerra, porque nosotros estamos a favor del reino de la luz y luchamos en favor del reino de Dios, predicando el Evangelio. Nosotros somos de lo alto, pero
por otro lado, el imperio de las tinieblas también quiere ganar a estas personas. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, usar nuestras armas, que es la inmersión en la palabra, para rescatar a estas personas del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Pero tengamos cuidado, porque Satanás siempre coloca intrigas entre nosotros. Aún en la vida de la iglesia, a Satanás le gusta colocar intrigas, desconfiar uno del otro, problemas en las relaciones. En ese momento nosotros necesitamos del esplanquino, el afecto y misericordia, el sentimientos entrañables de Cristo, para que podamos tener una relación buena y así poder tranquilamente tejer este tejido de amor. Necesitamos estar entrelazados, necesitamos estar juntos y entrelazados. En Efesios capítulo 4, 22 nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos desvestirnos del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre es como una ropa, un ropaje. Entonces necesitamos desvestirnos, despojarnos de esta ropa antigua, porque esta ropa que es el viejo hombre se corrompe según las concupiscencias del engaño. Entonces, aún en la vida de la iglesia, aún nosotros somos engañados, somos seducidos. Entonces, este engaño en verdad es una persona, es el mismo Satanás, el mismo diablo. Entonces, hermanos, lo que él siembra es envidia entre los hermanos, instigando contiendas que resultan en división, colocando toda injusticia y malicia. Es esto el que hace entre nosotros. Él no quiere que este tejido de amor sea entrelazado. No hay problema con Dios, no hay problema con la urdiembre, pero hay mucho problema con la trama. Entonces, en cuanto es importante la reconexión del hombre con Dios, porque una vez reconectados, Dios entonces puede tejer este tejido de amor, no solamente verticalmente, sino como también horizontalmente. Aquí nosotros vemos, aquí hay una frase que me gustaría leer a los hermanos: la solución no está en acumular enseñanzas de no vivir más en pecado, no tener envidia, no odiar a su hermano, ni aprender preceptos de que el marido debe amar a la esposa y la esposa debe someterse al marido. La solución es vivir en la esfera del reino de Dios. Y ahí, uniéndolo con Colosenses 1:13, que él dice que él nos libertó del imperio de las tinieblas y nos transportó para el reino de su amado Hijo. Entonces nosotros necesitamos no solamente de la realidad del cambio posicional del reino, no solo un cambio posicional del reino, necesitamos también de un cambio disposicional, estar realmente en este reino, siendo trabajados por el Señor y juntamente con los hermanos tejer la trama horizontalmente, el amor uno a los otros. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, salir de las garras del diablo y de las mentiras y ser transferidos para el reino del Hijo de su amor. Ahora, en el día sábado, la redención nos permite disfrutar la gracia de Dios. Todo esto es posible con el fluir de la gracia. El fluir de la gracia nos trae a nosotros la realidad, la eficacia de la redención de Cristo
que Él hizo a través de la cruz. Allí entonces, para poder ser transferidos de la esfera terrenal, llena de pecados, llenas de malignidad, todo aquello que mencioné ahora recientemente, y para transferirnos nosotros necesitamos de la cruz. Entonces la solución es la cruz para nosotros ser transferidos para otra dimensión, para otro estado. Gracias al Señor. Salir del viejo hombre y entrar en el nuevo hombre. La primer provisión para transferirnos del dominio de las tinieblas para el reino del Hijo de Dios fue cumplida por la redención de Cristo, que derramó su sangre en la cruz. Efesios 1:7, en lo cual tenemos redención por su sangre, la redención de los pecados según las riquezas de su gracia. Gracias al Señor. Por las riquezas de su gracia, Él entonces realizó la redención por nosotros. Hoy nosotros tenemos esta salvación maravillosa para ser transferidos al reino del Hijo de su amor y disfrutar de este río de la gracia que fluye. Para cambiar de reino necesitamos primeramente reconocer la obra de Cristo, el amor de Cristo, que es la redención eterna. El amor de Cristo hizo morir por nosotros derramando su sangre, garantizándonos la redención. El versículo aquí, Romanos 3:24, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Hermanos, no es necesario para que usted sea transferido de reino, del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. No es necesario ningún esfuerzo, ninguna obra que usted pueda hacer. Pero Cristo ya hizo la obra. Ahora es solo creer y usted recibe esta justificación gratuita. Ya fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Basta creer en la palabra. Y yo creo en la palabra. Amén. Por eso que fuimos así transferidos mediante la redención eterna de Cristo. Ahora podemos reconectarnos con Dios, y esta reconexión nos introducirá en la gloria. Ahora vamos a hablar del amor de Dios, este tejido maravilloso. Primera de Juan 10:11. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Usted percibe que aquí existe dos sentidos de amor. Un sentido es Dios de tal manera nos amó. Esto es la urdiembre. Y debemos amarnos también unos a los otros. Esto es trama. Es muy claro, muy claro. No tenemos que dudar. Y ahí, hermanos, primera de Juan aún 4:12, el versículo siguiente dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ve a Dios. Dios es amor. Usted ya vio a Dios como amor caminando por allí. No. Nadie vio a Dios. Pero Dios existe. Dios es real. Dios está. Dios es verdadero. Pero si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Quiere decir, si amamos a los hermanos, este amor de Dios que está en nosotros, y el mismo Dios está en nosotros, Él permanece en nosotros. Entonces, las personas ven a Dios a través de nosotros, amarnos unos a los otros. Cuando nos amamos unos a los otros, Dios se manifiesta a las personas. Esto es maravilloso. Y ahí, hermanos, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es amor. Él no necesita
ser perfeccionado en el amor, porque Él es el mismo amor, Él es la esencia del amor, pero de nuestra parte, cuando usamos el amor de Dios para amarnos unos a los otros, amar hombres y hombres, entonces nosotros necesitamos entonces ser perfeccionados en este amor. Cada día amar más, amarnos más. Esto nos hace ser perfectos en amor. Aleluya. Y también, y el objetivo de esto está en este versículo, en Colosenses 2:2, para que el corazón de ellos sea confortados, vinculados en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Miren, hermanos, esta es la palabra vinculados, unidos, es entrelazados en amor. Inclusive en Efesios 4:12 dice que para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo edificamos el cuerpo de Cristo? Ahora está más claro, es estar vinculados, estar entrelazados en este amor. Entonces, cuanto más rápido el tejido de Dios, el tejido del amor, se termine, igualmente la edificación de la iglesia será hecha. Amén. Entonces, la edificación del cuerpo de Cristo es justamente tejer este tejido de amor. Gracias al Señor. Y finalmente, creer. Nosotros creemos para nacer de nuevo. Aquí no cité, pero voy a citarlo, que nosotros creemos, nacemos de nuevo, Juan 3:5. Entonces cuando nosotros creemos, nosotros nacemos nuevamente. Y nacer de nuevo es nacer de lo alto. Todas estas cosas nos basta creer. No necesitamos hacer ningún esfuerzo, solo creer en la palabra y somos regenerados en el Espíritu. Ahí, hermanos, nosotros disfrutamos de Efesios 1:3, que es: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Y finaliza en ser llenados, dice así, y conocer el amor de Dios que excede todo, el amor de Cristo que excede todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Jesús es el Señor.